En la frontera entre la vida y la muerte, una valiente doctora desafía un imperio criminal para salvar a una niña. Sumergiéndose en un mundo de secretos y peligros, forma alianzas improbables y lo arriesga todo para desmantelar una red de tráfico infantil. En Ciudad Juárez, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja, una batalla épica por la justicia y la redención está a punto de comenzar. La doctora de la frontera, una historia de coraje, sacrificio y esperanza en un lugar donde la inocencia tiene un precio. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando la doctora Elena Ramírez llegó a la destartalada clínica en las afueras de Ciudad Juárez. El aire caliente y polvoriento le dio la bienvenida, trayendo consigo el aroma familiar de una mezcla de desesperación y esperanza que caracterizaba a la frontera. Elena, una mujer de 35 años, con ojos cansados pero determinados, se alisó la bata blanca antes de entrar. El edificio, una estructura de concreto de 2 pisos con pintura descascarada, era un testimonio de la lucha diaria que se libraba en esta tierra de nadie entre México y Estados Unidos. «Buenos días, doctora», la saludó Lupita, la enfermera de turno, con una sonrisa cansada. «Ya tenemos cola». Elena asintió, no sorprendida. «¿Algo urgente?» «Lo de siempre», respondió Lupita, entregándole una pila de expedientes. «Deshidratación, infecciones. Oh, y un niño con fiebre alta en la 3. La doctora suspiró, preparándose mentalmente para otro día de batalla contra la enfermedad, la pobreza y la indiferencia del sistema. Hija de inmigrantes que cruzaron esa misma frontera décadas atrás, Elena había elegido regresar, impulsada por un sentido del deber y la esperanza de marcar la diferencia. Mientras se dirigía a la sala de examen, el sonido distante de sirenas le recordó la otra batalla que se libraba en las calles, la interminable guerra contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Era un mundo donde la línea entre la vida y la muerte, entre lo correcto y lo incorrecto, se desdibujaba con demasiada facilidad. La mañana transcurrió en un torbellino de pacientes. Madres con bebés malnutridos, trabajadores con lesiones mal curadas, ancianos con enfermedades crónicas desatendidas. Cada rostro contaba una historia de lucha. Cada par de ojos imploraba ayuda. Elena trabajaba incansablemente, consciente de que para muchos ella era la única esperanza de atención médica que tendrían. «Doctora», llamó el doctor Carlos, su colega, asomando la cabeza por la puerta. «¿Puedes ver al niño de la 3? Tengo una emergencia en urgencias». Elena asintió, tomando el expediente. Al entrar en la habitación, se encontró con un niño de unos 8 años, su pequeño cuerpo sacudido por la fiebre. A su lado, una mujer con ojos hundidos y manos callosas la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. «Soy la Dra. Ramírez», se presentó Elena, acercándose a la cama. «¿Cómo te llamas, chamaco?» «Pedro», murmuró el niño entre dientes castañeteantes. Mientras examinaba al pequeño, Elena notó las señales: la ropa demasiado grande, el nerviosismo de la mujer, la falta de documentos. Eran los signos inconfundibles de quienes acababan de cruzar la frontera, buscando una vida mejor o, más probablemente, huyendo de algo peor. «Tiene una infección», explicó Elena a la mujer, que se presentó como la tía del niño. «Necesitará antibióticos y descanso». Mientras escribía la receta, Elena luchaba internamente. Sabía que preguntar demasiado podría ahuyentarlos, pero ignorar las señales iba en contra de todo lo que creía. «Si necesitan un lugar seguro», comenzó. Pero la mujer ya estaba recogiendo al niño, murmurando agradecimientos apresurados. Elena los vio salir, sintiendo el peso familiar de la impotencia. En la frontera, ayudar a menudo significaba cerrar los ojos a ciertas verdades. Un compromiso que cada día le resultaba más difícil de aceptar. El resto de la jornada continuó a un ritmo implacable. Cuando el sol comenzó a ponerse,
tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Elena finalmente se permitió un momento de descanso. Desde la azotea de la clínica observó la ciudad que se extendía ante ella, un mar de luces parpadeantes y sombras alargadas, un mundo de contrastes donde la esperanza y la desesperación coexistían en un delicado equilibrio. Fue entonces cuando Lupita irrumpió en la azotea, sin aliento y con el rostro pálido. «Doctora, tiene que venir. Urgencias. Es una niña. Está muy mal». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Algo en la voz de Lupita, en la urgencia de sus palabras, le dijo que este no sería un caso más. Mientras bajaba las escaleras a toda prisa, no podía imaginar que estaba a punto de enfrentarse al caso que cambiaría su vida para siempre. Un caso que la llevaría a cuestionar todo lo que creía sobre la ética, la ley y los límites de su juramento como médica. La frontera, esa línea invisible que separaba mundos, estaba a punto de desvanecerse por completo para Elena Ramírez. Elena irrumpió en la sala de urgencias, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El caos habitual del lugar parecía haberse intensificado, concentrándose alrededor de una camilla en el centro de la habitación. Allí, rodeada por un equipo de enfermeras frenéticas, yacía una niña. «¿Qué tenemos?», preguntó Elena, poniéndose los guantes con un chasquido. «Niña, aproximadamente 10 años», informó una enfermera. «Múltiples contusiones, posible hemorragia interna. La trajo un hombre que desapareció en cuanto la dejó». Elena se acercó y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La niña, pequeña y frágil, tenía el rostro hinchado y amoratado. Sus brazos delgados estaban marcados por cicatrices y moretones en distintas etapas de curación. Pero lo que más impactó a Elena fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de un terror que ningún niño debería conocer. «Hola, chiquita», dijo Elena suavemente, inclinándose sobre la camilla. «Soy la doctora Elena. Estás a salvo aquí. Vamos a cuidarte, ¿vale?». La niña no respondió, pero sus ojos se fijaron en Elena con una mezcla de desconfianza y desesperación. «Necesito un hemograma completo, radiografías de tórax y abdomen», ordenó Elena, comenzando su examen. Cada nueva revelación era como un puñetazo en el estómago. Las marcas en las muñecas y tobillos de la niña contaban una historia de cautiverio. Las cicatrices en su espalda hablaban de abuso prolongado, y las marcas de aguja en sus brazos. Elena cerró los ojos por un momento, luchando contra la náusea. «Doctora», llamó una enfermera, sosteniendo una bolsa de plástico. «Encontramos esto entre su ropa». Elena miró dentro de la bolsa y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había un pequeño osito de peluche, sucio y desgastado. Pero lo que captó su atención fue lo que estaba escondido dentro. Una bolsita de polvo blanco. «Dios mío», murmuró Elena. La realidad de lo que estaba viendo la golpeó con fuerza. Esta niña no solo había sido abusada, estaba siendo utilizada como mula para el tráfico de drogas. Las siguientes horas fueron una batalla contra el tiempo. Elena trabajó incansablemente, suturando heridas, administrando fluidos y antibióticos, monitoreando signos vitales. En algún momento, el doctor Carlos se unió a ella, su rostro sombrío al comprender la gravedad de la situación. «Elena», dijo en voz baja mientras revisaban las radiografías, Esto es más grande que nosotros. Deberíamos llamar a las autoridades». Elena asintió, aunque una parte de ella temía lo que eso podría significar para la niña. «Lo sé, pero primero, tenemos que estabilizarla». Fue cerca del amanecer cuando Elena finalmente salió del quirófano, exhausta pero aliviada. La niña sobreviviría, al menos físicamente. Ahora, sentada junto a su cama, en la UCI, Elena se permitió un momento para procesar todo lo que había visto. «¿Cómo está?», preguntó Lupita, entrando silenciosamente en la habitación. «Estable», respondió Elena, frotándose los ojos cansados. «Pero Lupita, lo que le han hecho
Es inhumano. Lupita asintió, sus ojos llenos de tristeza. ¿Sabemos quién es? No tenía identificación, dijo Elena. La estamos llamando María por ahora. Como si hubiera escuchado su nombre, la niña comenzó a agitarse en la cama. Elena se inclinó hacia ella, tomando suavemente su mano. «Está bien, María. Estás a salvo», murmuró. Los ojos de la niña se abrieron lentamente, parpadeando con confusión antes de llenarse de pánico. Intentó sentarse, pero Elena la contuvo gentilmente. «Tranquila, tranquila. Nadie te hará daño aquí», aseguró Elena. María la miró fijamente, y por un momento, Elena vio un destello de esperanza en esos ojos atormentados. Luego, la niña habló, su voz apenas un susurro ronco. «Por favor, ayúdame». Esas dos palabras se clavaron en el corazón de Elena como un cuchillo. En ese momento, supo que haría cualquier cosa para proteger a esta niña, sin importar el costo. «Lo haré», prometió Elena, apretando suavemente la mano de María. «Te lo juro». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía llegó para tomar declaraciones, pero María se negó a hablar con ellos, encerrándose en un silencio temeroso cada vez que alguien que no fuera Elena se acercaba. Fue durante un examen de rutina, 2 días después, cuando Elena hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba revisando las heridas de María cuando notó una pequeña protuberancia bajo la piel de su hombro, apenas visible. «María», dijo Elena suavemente, «¿puedo revisar tu hombro?». La niña asintió, sus ojos siguiendo cada movimiento de Elena con cautela. Con cuidado, Elena palpó el área, sintiendo algo duro y pequeño bajo la piel. «Necesito hacer una pequeña incisión», explicó Elena. «No dolerá, lo prometo». Con manos expertas, Elena hizo un corte minúsculo y extrajo un objeto diminuto. Al examinarlo bajo la luz, sintió que se le helaba la sangre. Era un chip, no más grande que un grano de arroz. «Un chip de rastreo», murmuró Elena, la realidad de la situación golpeándola con fuerza. María, al ver el chip, comenzó a temblar incontrolablemente. «Van a encontrarme», susurró, el terror evidente en su voz. «Van a venir por mí». Elena tomó las manos de la niña entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame, María. No dejaré que nadie te haga daño. ¿Me entiendes? Nadie». Mientras abrazaba a la niña temblorosa, Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba. Ya no era solo una doctora tratando a una paciente. Se había convertido en una protectora, en la única línea de defensa entre esta niña y los monstruos que la habían lastimado. En ese momento, Elena tomó una decisión que sabía que alteraría el curso de su vida. No importaba lo que costara, no importaba los riesgos. Iba a llegar al fondo de esto. Iba a descubrir quién estaba detrás del sufrimiento de María y de cuántos otros niños como ella. La DRA, Elena Ramírez, que siempre había operado dentro de los límites de la ley y la ética médica, estaba a punto de adentrarse en un mundo oscuro y peligroso. Un mundo donde las reglas convencionales no aplicaban, donde cada paso podría llevarla más cerca de la verdad o de su propia destrucción. La batalla por la vida de María apenas comenzaba, y Elena estaba determinada a ganarla sin importar el precio. El sol se ocultaba tras los edificios de Ciudad Juárez cuando Elena salió de la clínica, el pequeño chip de rastreo guardado de manera segura en el bolsillo de su bata. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y planes a medio formar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba más allá de sus responsabilidades como médica, pero la imagen de María, vulnerable y aterrorizada en su cama de hospital, no dejaba de perseguirla. Con pasos decididos, Elena se dirigió hacia un cibercafé cercano. El local, lleno del zumbido de computadoras viejas y el murmullo de conversaciones en voz baja, le ofrecía el anonimato que necesitaba. Se sentó frente a una máquina, en un rincón oscuro, y comenzó a investigar.
Horas pasaron mientras Elena se sumergía en un mundo de foros oscuros y sitios encriptados. Lo que descubrió la dejó helada. Una red de tráfico de niños que se extendía por toda la frontera, utilizando tecnología avanzada para rastrear y controlar a sus víctimas. El chip que había encontrado en María era solo la punta del iceberg. Tan absorta estaba en su investigación que no notó la figura que se acercaba por detrás hasta que sintió una mano en su hombro. Elena se sobresaltó, cerrando rápidamente las ventanas del navegador. «Doctora Ramírez», dijo una voz grave. No esperaba encontrarla aquí tan tarde. Elena se giró para encontrarse cara a cara con el doctor Carlos Mendoza. Su colega la miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no pudo identificar. ¿Sospecha? ¿Preocupación? Carlos, respondió Elena, tratando de mantener la calma. Solo estaba haciendo una investigación para un caso. Carlos asintió lentamente, sus ojos escudriñando el rostro de Elena. El caso de la niña, supongo. María. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuánto había visto Carlos? ¿Cuánto sabía? Es un caso complicado, continuó Carlos, bajando la voz. Deberías tener cuidado, Elena, palas. Dale, osta. Oti. Da sí kalikapashkai. Hay cosas en esta ciudad que es mejor no remover. Antes de que Elena pudiera responder, Carlos se alejó, perdiéndose entre la multitud del cibercafé. Elena se quedó mirando el espacio vacío. Una sensación de inquietud asentándose en su estómago. ¿Había sido una advertencia amistosa o algo más siniestro? Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Elena decidió que era hora de regresar a la clínica. Pero mientras caminaba por las calles oscuras, no pudo evitar sentir que estaba siendo observada. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Al llegar a la clínica, Elena se dirigió directamente a la habitación de María. La niña dormía intranquila, su pequeño cuerpo agitándose bajo las sábanas. Elena se sentó junto a la cama, tomando suavemente la mano de María. «Te prometo que voy a descubrir quién te hizo esto», susurró, «y los voy a detener». Como si hubiera escuchado su promesa, María se calmó, su respiración volviéndose más regular. Elena se quedó allí, vigilando su sueño, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana. Fue el sonido de pasos acercándose lo que finalmente sacó a Elena de su vigilia. Se puso de pie, esperando ver a una enfermera, pero en su lugar se encontró con una mujer desconocida, alta, de cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos penetrantes que parecían evaluarlo todo. «Doctora Ramírez», dijo la mujer, su voz firme y profesional. «Soy la detective Sarah Johnson. Necesito hablar con usted sobre la niña». Elena sintió que su guardia se elevaba instantáneamente. «¿Tiene alguna identificación, detective?» Johnson sacó una placa, permitiendo que Elena la examinara cuidadosamente. Parecía auténtica, pero en la frontera, Elena había aprendido a no confiar fácilmente. «¿De qué se trata esto exactamente?», preguntó Elena, colocándose inconscientemente entre la detective y la cama de María. «Estamos investigando una red de tráfico de menores», explicó Johnson. «Creemos que su paciente podría ser una víctima clave. Necesitamos su cooperación». Elena estudió el rostro de la detective, buscando alguna señal de engaño, pero solo vio determinación y, quizás, un atisbo de la misma rabia que ella sentía ante el sufrimiento de María. «¿Qué tipo de cooperación?», preguntó Elena cautamente. «Para empezar, necesitamos acceso a sus registros médicos y cualquier evidencia física que haya encontrado», respondió Johnson. Elena pensó en el chip de rastreo escondido en su bolsillo. Parte de ella quería confiar en la detective, entregarle toda la información que había descubierto. Pero otra parte, la parte que había visto la corrupción y la crueldad que imperaban en la frontera, le gritaba que tuviera cuidado. «Voy a necesitar ver una orden judicial», dijo finalmente Elena, «y hablar con mi abogado antes de proporcionar cualquier información».
La detective Johnson frunció el ceño, claramente frustrada, pero asintió. Entiendo su precaución, doctora, pero le advierto, está lidiando con gente muy peligrosa. Cuanto más tiempo pase, más riesgo corre su paciente y usted misma. Con esas palabras, la detective se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Elena con una sensación de inquietud aún mayor que antes. Miró a María, que seguía durmiendo, ajena al peligro que la rodeaba. Elena sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir las reglas, cooperar con las autoridades y esperar que hicieran su trabajo. O podía tomar el asunto en sus propias manos, arriesgándolo todo para proteger a María y descubrir la verdad. Mientras el sol se elevaba sobre Ciudad Juárez, iluminando una nueva día lleno de peligros y decisiones imposibles, Elena Ramírez tomó su decisión. No importaba el costo, iba a llegar al fondo de esto. Por María, por todos los niños, como ella. La cacería había comenzado. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación de María, un recordatorio del frágil estado de la niña. Elena, con ojeras profundas, por otra noche sin dormir, revisaba los signos vitales cuando notó algo extraño. La cama de al lado, ocupada por un anciano la noche anterior, estaba vacía y recién tendida. Lupita llamó Elena a la enfermera que pasaba por el pasillo. ¿Qué pasó con el señor Gómez? Lupita frunció el ceño, confundida. ¿El señor Gómez? Lo trasladaron anoche a otra habitación. ¿No te avisaron? Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Algo no cuadraba. Se volvió hacia María, solo para encontrar la cama vacía. Las sábanas estaban revueltas, como si la niña hubiera sido arrebatada en un instante. ¡María!, gritó Elena, el pánico apoderándose de ella. ¡Lupita, llama a seguridad! María ha desaparecido. Los minutos siguientes fueron un caos. Guardias de seguridad peinaron el hospital, enfermeras revisaron cada rincón, pero no había rastro de la niña. Elena, con el corazón latiendo desbocado, corría de un lado a otro, gritando el nombre de María. Fue entonces cuando vio una figura familiar en la entrada, el doctor Carlos, hablando en voz baja con un hombre de traje oscuro. Al ver a Elena, Carlos palideció y el hombre desapareció rápidamente. «¿Qué está pasando, Carlos?», exigió Elena, la sospecha creciendo en su interior. «Elena, cálmate», respondió Carlos, evitando su mirada. «Estoy seguro de que hay una explicación». Pero Elena ya no escuchaba. Su mente conectaba los puntos. La advertencia de Carlos en el cibercafé, su comportamiento extraño, y ahora esto. ¿Podría estar involucrado en la desaparición de María? Antes de que pudiera confrontarlo, la voz de la detective Johnson resonó en el pasillo. «Doctora Ramírez, necesito hablar con usted. Ahora». Elena se encontró en una pequeña oficina, frente a Johnson y dos oficiales más. La detective la miraba con una mezcla de sospecha y frustración. «Explíqueme exactamente qué pasó», exigió Johnson. Elena relató los eventos de la mañana, la desaparición de María, sus sospechas sobre el doctor. Carlos, con cada palabra, sentía que se hundía más en un pozo de desesperación y culpa. «Doctora», dijo Johnson, su voz cargada de gravedad, «entiendo que quiera proteger a su paciente, pero al retener información vital, ha puesto en peligro toda nuestra operación. Y ahora, la niña ha desaparecido». «Yo no retenía información», protestó Elena. «Solo estaba siendo cautelosa. Esta ciudad. Uno nunca sabe en quién confiar». Johnson suspiró, frotándose las sienes. «Lo entiendo. Pero ahora necesito que me diga todo. Y me refiero a todo. Doctora Ramírez». Elena dudó por un momento, pero finalmente cedió. Les contó sobre el chip de rastreo, sus investigaciones en el cibercafé, sus sospechas sobre una red de tráfico más grande. Mientras hablaba, notó cómo los oficiales intercambiaban miradas significativas. Cuando terminó, Johnson la miró fijamente.
«Doctora, me temo que tendrá que acompañarnos a la estación para más preguntas». El estómago de Elena se revolvió. «¿Estoy bajo arresto?» «Por ahora. Solo queremos su cooperación», respondió Johnson, pero su tono sugería que la situación podría cambiar rápidamente. Mientras la escoltaban fuera del hospital, Elena vio a Lupita observando la escena con horror. «¡Llama a mi abogado!», gritó Elena antes de que la metieran en el auto policial. El viaje a la estación fue un borrón. La mente de Elena no dejaba de volver a María. ¿Dónde estaría la niña? ¿Estaría a salvo? La culpa la carcomía. Si hubiera confiado en la policía desde el principio, si hubiera sido más cuidadosa. En la sala de interrogatorios, Elena se enfrentó a horas de preguntas implacables. Repitió su historia una y otra vez, tratando de no omitir ningún detalle, pero con cada repetición sentía que se hundía más en un pozo de desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron días, la puerta se abrió y entró su abogado, un hombre canoso llamado Ramón, que había conocido a través de la clínica. «Elena», dijo Ramón, su voz cansada pero firme, «no digas nada más. Vamos a sacarte de aquí». Mientras Ramón discutía con los oficiales, Elena se hundió en su silla, agotada física y emocionalmente. Pero en medio de su agotamiento, una chispa de determinación se encendió en su interior. Policía o no policía, culpable o inocente, Elena sabía una cosa con certeza. No iba a rendirse. Encontraría a María, sin importar el costo. Y si eso significaba adentrarse aún más en el peligroso submundo de la frontera, que así fuera. La batalla apenas comenzaba. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos cuando Elena finalmente salió de la estación de policía. Ramón, su abogado, la acompañó hasta la acera, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Te mantuvieron aquí el tiempo máximo que pudieron sin presentar cargos», explicó Ramón. «Pero esto no ha terminado, Elena. La detective Johnson está convencida de que sabes más de lo que dices». Elena asintió, agotada pero decidida. «Gracias, Ramón. ¿Qué sigue ahora?» «Ahora», dijo Ramón con firmeza, «vas a casa, descansas y dejas que la policía haga su trabajo». Pero Elena ya estaba negando con la cabeza. «No puedo, Ramón. María está ahí fuera, asustada y en peligro. No puedo simplemente sentarme y esperar». Ramón la miró fijamente, reconociendo la determinación en sus ojos. Suspiró profundamente. «Elena, lo que estás considerando es peligroso, ilegal incluso». «Lo sé», respondió Elena en voz baja, «pero tengo que hacerlo». Por un momento, el abogado guardó silencio, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Elena. «Si estás decidida a hacer esto, al menos no lo hagas sola», dijo. «Este hombre puede ayudarte, pero ten cuidado. Elena, es un mundo peligroso en el que estás a punto de entrar». Elena miró la tarjeta. Solo tenía un nombre y un número de teléfono. Miguel Soto. Esa misma noche, Elena se encontró en un bar destartalado en las afueras de la ciudad. El lugar olía a cerveza rancia y humo de cigarrillo. En una esquina oscura, un hombre la observaba. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente. Elena se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «¿Miguel Soto?». El hombre sonrió, mostrando un diente de oro. «Doctora Ramírez, he oído que está buscando respuestas». Elena se sentó frente a él, estudiando su rostro. Miguel tenía el aspecto curtido de alguien que había vivido una vida dura. Cicatrices, apenas visibles, marcaban sus manos y una línea fina cruzaba su mejilla izquierda. «Necesito encontrar a una niña», dijo Elena sin rodeos. Miguel la miró fijamente, como evaluándola. «¿Sabe en lo que se está metiendo, doctora? Esto no es un juego de niños». «Lo sé», respondió Elena, su voz firme. «Pero esa niña me necesita. Haré lo que sea necesario». Miguel asintió lentamente,
una chispa de respeto brillando en sus ojos. Bien, porque lo que voy a decirle cambiará su vida para siempre. Durante las siguientes horas, Miguel le reveló a Elena un mundo que ella apenas había vislumbrado. Le habló de la red de tráfico de personas que operaba en la frontera, de los políticos corruptos que la protegían, de los niños y mujeres que desaparecían sin dejar rastro. El hombre que busca, dijo Miguel, inclinándose hacia adelante, se hace llamar el Coyote. Nadie sabe su verdadero nombre o su rostro, pero controla todo el tráfico de esta zona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y María? ¿Dónde podría estar? Miguel sacó un mapa arrugado de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. Hay varios puntos de reunión, explicó, señalando diferentes lugares. Pero si la niña tenía un chip, probablemente la llevaron aquí. Su dedo se detuvo en un punto cerca de la frontera. Elena estudió el mapa, memorizando cada detalle. ¿Cómo sabes todo esto, Miguel? El hombre guardó silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto distante. Porque yo solía ser uno de ellos, admitió finalmente, hasta que vi cosas que ningún hombre debería ver, cosas que me persiguen cada noche. Elena lo miró, sorprendida por su honestidad. ¿Por qué me ayudas ahora? Miguel la miró a los ojos, y Elena vio en ellos una mezcla de dolor y determinación, porque tal vez, ayudándote a salvar a esta niña, pueda empezar a redimirme. En ese momento, Elena comprendió que había encontrado más que un informante. Había encontrado un aliado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Miguel sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Ahora, doctora, nos preparamos para entrar al infierno. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena, guiada por Miguel, se sumergió en un mundo de sombras y peligros. Aprendió a moverse sin ser vista, a descifrar códigos y señales que antes le habrían pasado desapercibidos. Visitaron bares clandestinos, hablaron con prostitutas y drogadictos, sobornaron a pequeños delincuentes. Cada pista, cada susurro, los acercaba más a María. Pero con cada paso que daban, Elena sentía que se alejaba más de la vida que había conocido. La doctora que una vez fue, la que creía en el sistema y en la justicia, parecía cada vez más distante. Una noche, mientras observaban una bodega sospechosa desde un callejón oscuro, Elena se volvió hacia Miguel. ¿Crees que alguna vez podré volver?, preguntó en voz baja. A mi vida normal, quiero decir. Miguel la miró, su rostro sombrío bajo la tenue luz de la luna. La pregunta, doctora, no es si podrá volver, es si querrá hacerlo una vez que haya visto la verdad. Elena asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que cada paso que daba la alejaba más de su antigua vida, pero también la acercaba a María. Y por ahora, eso era todo lo que importaba. Mira, susurró Miguel de repente, señalando hacia la bodega. Un camión se acercaba, sus faros apagados. Elena contuvo la respiración mientras observaba cómo varios hombres armados salían a recibirlo. Y entonces, por un breve momento, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una pequeña figura, con el cabello oscuro y revuelto, siendo empujada hacia el interior de la bodega. María, susurró Elena, su corazón latiendo con fuerza. Miguel puso una mano en su hombro, deteniéndola antes de que pudiera moverse. Tranquila, doctora. Ahora sabemos dónde está. Pero necesitamos un plan, un paso en falso, y no solo la niña estará en peligro, sino nosotros también. Elena asintió, forzándose a pensar con claridad a pesar del torbellino de emociones que la embargaba. Estaban tan cerca, y sin embargo, el peligro nunca había sido mayor. Mientras se alejaban silenciosamente del lugar, Elena sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero por María, por todos los niños como ella, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. La verdadera batalla apenas comenzaba.
La noche envolvía a Ciudad Juárez como un manto oscuro, ocultando los secretos y peligros que acechaban en cada esquina. Elena y Miguel se movían sigilosamente por las calles desiertas, sus pasos apenas audibles sobre el asfalto. El plan que habían trazado era arriesgado, pero era su mejor oportunidad de rescatar a María. «Recuerda», susurró Miguel mientras se acercaban a la bodega. «Una vez que entremos, no hay vuelta atrás». «¿Estás segura de esto, doctora?». Elena asintió, su rostro una máscara de determinación. «Completamente». Se detuvieron en un callejón cercano, observando la bodega. 2 guardias armados custodiaban la entrada principal, mientras otros patrullaban el perímetro. Miguel sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto desactivará las cámaras por unos minutos», explicó. «Nos dará la ventana que necesitamos». Elena lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Miguel sonrió tristemente. «Hay muchas cosas de mi pasado que preferiría olvidar, doctora». Con un clic, las luces de las cámaras se apagaron. Era su señal. Moviéndose rápida y silenciosamente, se acercaron a una puerta lateral que Miguel había identificado previamente. Con habilidad, forzó la cerradura y entraron. El interior de la bodega era un laberinto de cajas y contenedores. El aire estaba cargado de un olor acre que Elena no pudo identificar. Se movieron entre las sombras, atentos a cualquier sonido. De repente, oyeron voces. Elena sintió que su corazón se aceleraba cuando reconoció una de ellas. Era la voz asustada de María. Sin pensarlo, dio un paso adelante, pero Miguel la detuvo. «Espera», susurró. «Necesitamos ser cuidadosos». Se acercaron sigilosamente. A través de una abertura entre las cajas, Elena vio una escena que le heló la sangre. María estaba sentada en el suelo, rodeada por otros niños, todos con miradas vacías y aterrorizadas. Un hombre corpulento les gritaba instrucciones en un español rápido y agresivo. Elena sintió que la rabia crecía en su interior. Estaba a punto de hacer algo imprudente cuando Miguel la agarró del brazo, señalando hacia un rincón oscuro. Allí, casi invisible en las sombras, había una figura que Elena reconoció con un shock. El doctor Carlos. «¿Qué demonios hace él aquí?», murmuró Elena, la confusión y la traición mezclándose en su voz. «Parece que tu colega tiene más secretos de los que pensábamos», respondió Miguel en voz baja. Observaron en silencio cómo Carlos hablaba con otro hombre, intercambiando lo que parecían ser documentos. Elena no podía creer lo que veía. El hombre en quien había confiado, con quien había trabajado codo a codo para salvar vidas, estaba involucrado en esto. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Elena, su voz temblando de emoción contenida. Miguel asintió, pero antes de que pudieran moverse, un grito agudo rompió el silencio. Uno de los niños había intentado escapar y ahora estaba siendo arrastrado de vuelta por un guardia. Todo sucedió en un instante. Elena, incapaz de contenerse más, salió de su escondite. «¡Alto!», gritó, su voz resonando en la bodega. El caos se desató. Los guardias se volvieron hacia ellos, armas en mano. Miguel maldijo y sacó una pistola que Elena no sabía que tenía. Los niños comenzaron a gritar y correr en todas direcciones. En medio de la confusión, Elena vio a María. Sin pensarlo, corrió hacia ella, esquivando balas y cuerpos en movimiento. Logró alcanzar a la niña y la abrazó con fuerza. «Te tengo», susurró. «Estás a salvo ahora». Pero su alivio duró poco. De repente, sintió el frío cañón de un arma en su nuca. «No te muevas, Elena», dijo la voz de Carlos detrás de ella. Elena se congeló, su mente tratando desesperadamente de procesar la situación. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo podía Carlos, un hombre dedicado a salvar vidas, estar involucrado en algo tan horrible? «¿Por qué, Carlos?», preguntó.
Su voz apenas un susurro. «No lo entenderías», respondió él. Su voz tensa. «A veces, para sobrevivir en esta ciudad, tienes que hacer tratos con el diablo». En ese momento se oyó un disparo. Elena cerró los ojos, esperando sentir dolor, pero en su lugar sintió que la presión del arma desaparecía. Se giró para ver a Carlos en el suelo, agarrándose el hombro, y a Miguel de pie con su arma humeante. «Vámonos», gritó Miguel. «Ahora». Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con María en sus brazos y Miguel cubriendo su retirada, corrieron hacia la salida. El sonido de sirenas se acercaba, mezclándose con los gritos y disparos que aún resonaban en la bodega. Mientras corrían por las calles oscuras, alejándose del caos, Elena sabía que su vida había cambiado para siempre. Había cruzado una línea. Había visto la verdadera cara del mal que acechaba en las sombras de la frontera. Pero mientras sentía el pequeño cuerpo de María temblando en sus brazos, supo que haría todo de nuevo si fuera necesario. La batalla estaba lejos de terminar, pero por ahora, en este momento, habían ganado una pequeña victoria. Y para Elena, eso era suficiente. Por ahora, el amanecer encontró a Elena, Miguel y María escondidos en un motel destartalado en las afueras de la ciudad. La habitación, con su papel tapiz descolorido y el zumbido constante de un viejo aire acondicionado, ofrecía un refugio precario pero necesario. María dormía inquieta en la cama mientras Elena la observaba, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Miguel estaba en la ventana, vigilando, su figura tensa, revelando que el peligro aún no había pasado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Elena en voz baja, sin apartar la mirada de María. Miguel se volvió hacia ella, su rostro sombrío. «Tenemos que movernos pronto. El coyote no se detendrá hasta encontrarnos». Elena asintió, la realidad de su situación pesando sobre ella como una losa. Habían rescatado a María. Sí, pero ¿a qué costo? Ahora eran fugitivos, perseguidos tanto por la ley como por los criminales. Un golpe suave en la puerta los sobresaltó. Miguel levantó su arma mientras Elena se colocaba protectoramente frente a María. Con un gesto, Miguel indicó a Elena que se mantuviera en silencio mientras él se acercaba a la puerta. «¿Quién es?», preguntó, su voz tensa. «Soy yo, Lupita», llegó la respuesta en un susurro urgente. Elena y Miguel intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Cómo los había encontrado la enfermera? Miguel abrió la puerta con cautela, su arma aún en alto. Lupita entró rápidamente, sus ojos wide con miedo y preocupación. «Doctora Elena, gracias a Dios que los encontré». «Lupita, ¿qué haces aquí?». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Elena, confundida. La enfermera sacó un pequeño dispositivo de su bolso. «Es un rastreador. El doctor Carlos me lo dio hace tiempo. Dijo que era para emergencias». Elena sintió que su sangre se helaba. «¿Carlos te envió?». Lupita negó con la cabeza vehementemente. «No. Vine por mi cuenta». «Elena, las cosas se han puesto muy feas en la clínica. La policía está por todas partes, haciendo preguntas. Y el doctor, Carlos». «¿Qué pasa con Carlos?», presionó Miguel. Su voz dura. «Desapareció», respondió Lupita. «Después del tiroteo en la bodega, nadie lo ha visto. Pero antes de irse, me dio esto». Sacó un sobre arrugado y se lo entregó a Elena. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había una carta y una unidad USB. Comenzó a leer en voz alta. «Elena, si estás leyendo esto, significa que las cosas han salido terriblemente mal. Sé que debes odiarme ahora, y tienes razón en hacerlo. He cometido errores imperdonables, pero quiero que sepas que todo lo hice por una razón. El coyote tiene a mi familia. Me obligó a cooperar, amenazando con matarlos si no lo hacía. Pensé que podría protegerlos y al mismo tiempo ayudar desde adentro, pero me equivoqué terriblemente. En la unidad USB encontrarás toda la información que he recopilado sobre la operación de El Coyote. Nombres, lugares,
fechas, todo lo que necesitas para desmantelar la red. Por favor, perdóname. Y por favor, sálvalos a todos. Carlos. El silencio que siguió a la lectura de la carta era pesado, cargado de emociones contradictorias. Elena sentía que su mundo se tambaleaba una vez más. Carlos, el hombre que creía un traidor, ¿había estado tratando de hacer lo correcto todo este tiempo? Esto cambia las cosas, dijo Miguel finalmente, su voz grave. Elena asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos ver qué hay en esa USB. Lupita sacó una laptop de su bolso. Traje esto, por si acaso. Mientras Miguel vigilaba la puerta y María seguía durmiendo, Elena y Lupita revisaron el contenido de la unidad USB. Lo que encontraron les quitó el aliento. Había documentos detallados sobre toda la operación de tráfico, desde las rutas utilizadas hasta los nombres de políticos y oficiales de policía corruptos involucrados. «Esto es increíble», murmuró Elena. «Con esto podríamos acabar con toda la red, y también podría matarnos», advirtió Miguel. «Esta información es demasiado valiosa y peligrosa». En ese momento, María se despertó, sus ojos wide con miedo al no reconocer su entorno. Elena fue inmediatamente a su lado, abrazándola y susurrándole palabras de consuelo. «¿Dónde estamos?», preguntó la niña, su voz temblorosa. «En un lugar seguro, por ahora», respondió Elena suavemente. «Te prometo que no dejaré que nada malo te pase». Mientras consolaba a María, Elena se dio cuenta de que estaban en un punto de inflexión. Las revelaciones de Carlos les daban una oportunidad de acabar con El Coyote y su red de una vez por todas, pero también los ponía en un peligro aún mayor. «Necesitamos un plan», dijo Elena, mirando a Miguel y Lupita. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, pero tampoco podemos simplemente entregar esta información a la policía. No sabemos en quién confiar». Miguel asintió, su expresión sombría. «Conozco a alguien que podría ayudarnos, un periodista. Si le damos esta información, podría publicarla y hacer que sea imposible de ignorar». «Es arriesgado», advirtió Lupita. «¿Y si el coyote nos encuentra antes? Es un riesgo que tenemos que correr», respondió Elena, su voz firme. «Por María, por todos los niños como ella. No podemos dejar que esto continúe». Mientras discutían los detalles de su plan, Elena no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, era una doctora respetada, segura en su rutina diaria. Ahora estaba en el centro de una tormenta, luchando contra fuerzas que apenas comprendía. Pero mirando a María, viendo la confianza y la esperanza en los ojos de la niña, Elena supo que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, sí, pero era una línea que necesitaba ser cruzada. «Está bien», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «Hagámoslo. Acabemos con esto de una vez por todas». Mientras el sol se elevaba sobre Ciudad Juárez, iluminando un nuevo día lleno de peligros y posibilidades, Elena, Miguel, Lupita y María se preparaban para dar el siguiente paso en su peligrosa misión. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de muchos pendía de un hilo. La frontera, esa tierra de sombras y secretos, estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. Y en el centro de todo, una doctora convertida en guerrera, decidida a traer luz a las tinieblas sin importar el costo. El sol del mediodía caía implacable sobre Ciudad Juárez cuando Elena y su improvisado equipo abandonaron el motel. Miguel conducía, sus ojos constantemente escaneando los retrovisores en busca de posibles perseguidores. En el asiento trasero, Elena abrazaba protectoramente a María, mientras Lupita vigilaba por la ventana. «¿A dónde vamos?», preguntó Lupita, su voz tensa por la ansiedad. «A ver a mi contacto», respondió Miguel, un periodista llamado Javier Ortiz. «Si alguien puede ayudarnos a exponer todo esto, es él».
Mientras avanzaban por las calles polvorientas, Elena no pudo evitar notar cómo la ciudad parecía diferente ahora. Cada esquina ocultaba una potencial amenaza. Cada rostro podía ser el de un informante de El Coyote. La paranoia se había convertido en su compañera constante. De repente, Miguel maldijo en voz baja, pisando el acelerador. «Tenemos compañía», anunció, su voz tensa. Elena se giró para ver dos SUVs negras que los seguían de cerca. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó, sintiendo que el pánico crecía en su interior. «El Coyote tiene ojos en todas partes», respondió Miguel, haciendo un giro brusco en una calle lateral. «Agárrense fuerte». Lo que siguió fue una persecución frenética por las calles de Juárez. Miguel conducía como un poseso, zigzagueando entre el tráfico, tomando callejones estrechos y haciendo maniobras que dejaron a Elena sin aliento. María se aferraba a ella, sus pequeños dedos clavándose en su brazo. «¡Ahí!», gritó Lupita de repente, señalando un edificio abandonado. «Podemos escondernos allí». Miguel no necesitó que se lo dijeran dos veces. Con un chirrido de neumáticos, detuvo el auto y todos salieron corriendo hacia el edificio. Apenas habían cruzado la puerta cuando oyeron los vehículos de sus perseguidores detenerse afuera. «¡Por aquí!», susurró Miguel, guiándolos hacia una escalera desvencijada. Subieron en silencio, el corazón de Elena latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Se refugiaron en una habitación del tercer piso, Miguel y Lupita bloqueando la puerta con muebles viejos mientras Elena consolaba a una aterrorizada María. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de pasos en la escalera los congeló. Estaban atrapados. «Elena», dijo Miguel en voz baja, sacando su arma, «toma a María y la USB. Hay una escalera de incendios en la ventana del fondo. Cuando te dé la señal, corre y no mires atrás». Elena quiso protestar, pero la mirada en los ojos de Miguel le dijo que no había tiempo para discusiones. Asintió, tomando a María en sus brazos y asegurándose de que la USB estuviera segura en su bolsillo. Los pasos se acercaban. Miguel y Lupita se posicionaron cerca de la puerta, listos para lo que viniera. Elena contuvo la respiración, su cuerpo tenso como un resorte. De repente, la puerta estalló en astillas. Hombres armados irrumpieron en la habitación. «¡Ahora!», gritó Miguel, abriendo fuego. Elena no lo pensó dos veces. Con María en brazos, corrió hacia la ventana, el sonido de disparos y gritos llenando el aire a su alrededor. Abrió la ventana de un tirón y salió a la escalera de incendios, el metal oxidado crujiendo bajo su peso. Bajó lo más rápido que pudo, el miedo dándole una fuerza que no sabía que tenía. Cuando sus pies tocaron el suelo del callejón, oyó un grito que le heló la sangre. Era Lupita. Por un momento, Elena dudó, dividida entre el deseo de ayudar a sus amigos y la necesidad de proteger a María. Pero la niña en sus brazos le recordó por qué estaban luchando. Con el corazón pesado, Elena corrió, adentrándose en el laberinto de calles de Juárez. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas temblaban. Finalmente, se detuvo en un callejón oscuro, jadeando. María la miraba con ojos wide, asustada, pero en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Elena, revisando a la niña en busca de heridas. María asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Dónde están Miguel y Lupita?», preguntó en un susurro. Elena sintió que su corazón se rompía. «No lo sé, cariño», respondió honestamente. «Pero tenemos que seguir moviéndonos. Tenemos que completar la misión». Por ellos, mientras se preparaban para salir de su escondite, Elena sacó su teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número que Miguel le había dado para emergencias. «¿Javier Ortiz?», dijo, cuando una voz respondió al otro lado. «Soy la DRA, Elena Ramírez. Miguel me dijo que usted podría ayudarnos. Tengo información sobre El Coyote.
y su red de tráfico. Necesitamos reunirnos. Ahora, mientras escuchaba las instrucciones de Javier, Elena sabía que estaban a punto de dar el paso más peligroso de todos. El cerco se estaba cerrando y la batalla final estaba a punto de comenzar. Con María a su lado y el peso de la USB en su bolsillo, Elena se adentró una vez más en las calles de Juárez, consciente de que cada paso podría ser el último. Pero también sabía que no tenía opción. Era hora de acabar con esto, de una vez por todas. La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo sombras y peligros. Pero para Elena y María también traía la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que, si tenían éxito, podría cambiar el destino de innumerables vidas en ambos lados de la frontera. La noche había caído sobre Ciudad Juárez cuando Elena y María llegaron al punto de encuentro acordado con Javier Ortiz. Era un viejo café en el centro de la ciudad, un lugar lo suficientemente concurrido para no levantar sospechas, pero lo bastante discreto para una reunión clandestina. Elena escaneó el local, su corazón latiendo con fuerza. En una esquina, vio a un hombre de mediana edad con gafas y una gorra de béisbol. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente. Era Javier. «Vamos», susurró Elena a María, guiando a la niña hacia la mesa. Ramírez, supongo», dijo Javier en voz baja cuando se sentaron. Sus ojos se posaron en María con una mezcla de preocupación y curiosidad. Elena asintió. «Gracias por reunirse con nosotros. La situación es complicada. Miguel me puso al tanto», respondió Javier. «Pero necesito saber más, y necesito ver esa información que tienen». Elena miró a su alrededor con cautela antes de sacar la USB de su bolsillo. «Aquí está todo. Nombres, fechas, lugares, toda la operación del Coyote». Javier tomó la USB, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. «Esto es dinamita pura, doctora. Si lo que dicen es cierto, esto podría derribar a algunas de las figuras más poderosas de ambos lados de la frontera. Por eso necesitamos su ayuda», dijo Elena. «Necesitamos que esta información salga a la luz, de una manera que no puedan ignorar o encubrir». Javier asintió lentamente. «Tengo contactos en periódicos de ambos países. Podemos hacer que esto explote simultáneamente en varios medios. ¿Pero qué?», preguntó Elena, sintiendo que su estómago se apretaba. «Necesitamos más», respondió Javier. «Necesitamos pruebas físicas, testigos dispuestos a hablar. Sin eso, podrían desacreditar todo como una conspiración». Elena sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miró a María, que había permanecido en silencio todo este tiempo, sus grandes ojos observando todo con una mezcla de miedo y curiosidad. «María», dijo Elena suavemente, «sé que es mucho pedir, pero ¿estarías dispuesta a contar tu historia? ¿A decirle al mundo lo que te pasó?». La niña pareció encogerse por un momento, el miedo visible en su rostro, pero luego algo cambió en sus ojos. Una chispa de determinación se encendió. «Si eso ayuda a que otros niños no pasen por lo mismo, lo haré», dijo María, su voz pequeña, pero firme. Elena sintió una oleada de orgullo y dolor. «Eres muy valiente, cariño». Javier los observaba, visiblemente conmovido. «Bien», dijo finalmente, «esto es lo que vamos a hacer». Durante las siguientes horas, trazaron un plan. Javier coordinaría con sus contactos en los medios, preparando todo para una revelación simultánea en varios países. Elena y María se prepararon para dar sus testimonios, conscientes del riesgo que corrían al hacerlo. Pero mientras discutían los detalles, Elena no podía dejar de pensar en Miguel y Lupita. ¿Habrían logrado escapar? ¿Estarían bien? Como si hubiera leído sus pensamientos, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido,
pero el contenido hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Estamos bien. Capturados, pero vivos. El coyote quiere la USB. Reunión en el almacén abandonado del muelle a medianoche. Vengan preparados. Elena mostró el mensaje a Javier, su mente trabajando a toda velocidad. Es una trampa, dijo Javier inmediatamente. Lo sé, respondió Elena, pero no podemos abandonarlos. Javier la miró fijamente por un momento, como evaluándola. Luego, para sorpresa de Elena, sonrió. Bueno, doctora, parece que tenemos una operación de rescate que planear. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Javier movilizó a sus contactos, incluyendo algunos dentro de la policía en quienes confiaba. Elena, mientras tanto, se preparó mental y físicamente para lo que vendría. A las 11:30, p.m., un pequeño ejército de periodistas, policías honestos y civiles valientes se reunió en un punto cercano al almacén. El plan era simple, pero arriesgado. Mientras Elena se encontraba con el coyote para negociar, el equipo de Javier se infiltraría en el almacén para rescatar a los rehenes y capturar evidencia. Recuerda, dijo Javier a Elena mientras se preparaban, mantén la calma y gana tiempo. Necesitamos al menos 15 minutos para que todo esté en posición. Elena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Miró a María, que estaba segura con uno de los contactos de confianza de Javier. Todo va a estar bien, le prometió a la niña, rezando para que fuera cierto. A medianoche en punto, Elena entró sola al almacén. El lugar estaba oscuro y silencioso, el aire cargado de tensión. En el centro del espacio abierto, iluminado por un solo foco, estaban Miguel y Lupita, atados y amordazados. «Bienvenida, Dra. Ramírez», resonó una voz en la oscuridad. «Me alegra que haya decidido unirse a nosotros». De las sombras emergió un hombre que Elena supuso era el coyote. Alto, de complexión fuerte, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos eran fríos y calculadores. «Dejemos las formalidades», dijo Elena, luchando por mantener la voz firme. «Estoy aquí por mis amigos». El coyote sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Por supuesto. Pero primero, la USB. Elena sacó una unidad de su bolsillo. Era una copia, por supuesto. La original estaba segura con Javier. «Aquí está. Ahora, libéralos». El coyote chasqueó los dedos y uno de sus hombres se acercó para tomar la USB. Mientras la examinaba, Elena rezaba para que el equipo de Javier estuviera en posición. De repente, las luces del almacén se encendieron, cegándolos momentáneamente. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritó una voz. El caos se desató. El coyote, furioso, sacó un arma y apuntó a Elena. Ella se lanzó al suelo justo cuando sonó un disparo. Rodó, buscando cobertura detrás de unas cajas. A su alrededor, la batalla rugía. Policías y hombres del coyote intercambiaban disparos. Elena vio a Javier y su equipo moviéndose sigilosamente, capturando todo en video. En medio del caos, Elena se arrastró hacia Miguel y Lupita. Con manos temblorosas, logró desatarlos. «¿Están bien?», preguntó, gritando para hacerse oír sobre el ruido. Miguel asintió, su rostro magullado, pero determinado. «Gracias por venir por nosotros». Juntos, se movieron hacia la salida, esquivando balas y cuerpos en movimiento. Pero cuando estaban a punto de alcanzar la puerta, el coyote apareció frente a ellos, su arma apuntando directamente a la cabeza de Elena. «¿Se acabó, doctora?», gruñó. «Usted y su pequeña cruzada terminan aquí». Elena cerró los ojos, esperando el disparo, pero en lugar de eso, oyó un golpe seco y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Abrió los ojos para ver a el coyote inconsciente. Y detrás de él, Lupita sosteniendo un tubo de metal. «Nadie amenaza a mi doctora», dijo Lupita, una sonrisa cansada en su rostro. Minutos después, todo había terminado.
El coyote y sus hombres fueron arrestados. Los periodistas de Javier tenían toda la evidencia que necesitaban. Y Elena, exhausta pero aliviada, abrazaba a María, que había corrido hacia ella en cuanto todo estuvo seguro. Mientras las sirenas sonaban y las luces de las cámaras parpadeaban, Elena miró a su alrededor. Miguel, Lupita, Javier, María. Este grupo improbable se había convertido en su familia. Juntos habían enfrentado lo inimaginable y habían triunfado. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Un día en el que la verdad saldría a la luz, en el que la justicia finalmente llegaría a la frontera. Y aunque Elena sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que ya no estaba sola. La batalla había terminado, pero la guerra por un futuro mejor apenas comenzaba. Y Elena estaba lista para enfrentarla, con la fuerza y el coraje que había descubierto en sí misma y en aquellos que ahora llamaba familia. El sol naciente bañaba Ciudad Juárez con una luz dorada, como si la naturaleza misma celebrara el triunfo de la justicia. Elena, sentada en una sala de espera del hospital, observaba el amanecer a través de una ventana manchada, sus pensamientos un torbellino de emociones contradictorias. Las últimas 24 horas habían sido un frenesí de actividad. Tras el operativo en el almacén, las autoridades de ambos lados de la frontera se habían movilizado con una rapidez sin precedentes. La caída del coyote había desencadenado una reacción en cadena, exponiendo a políticos corruptos, oficiales de policía comprados y empresarios sin escrúpulos. «Doctora Ramírez», llamó una voz suave. Elena se giró para ver a una enfermera sonriéndole. «Puede pasar a verla ahora». Con el corazón latiendo fuerte, Elena siguió a la enfermera hasta una habitación privada. Allí, en una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba María. La niña tenía el rostro pálido y cansado, pero sus ojos se iluminaron al ver a Elena. «Hola, cariño», dijo Elena, suavemente, sentándose junto a la cama y tomando la mano de María. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», respondió María con una pequeña sonrisa, «pero feliz de verte». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Había estado tan cerca de perder a esta niña, de fallar en su promesa de protegerla. «Lo siento tanto, María. Nunca debí ponerte en peligro». María apretó la mano de Elena. «Tú me salvaste», dijo con una sabiduría más allá de sus años. «A mí y a muchos otros niños». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió y entró Miguel, seguido de Lupita y Javier. Todos mostraban signos de la batalla reciente: vendajes, moretones, ojos cansados, pero también había una luz de triunfo en sus miradas. «¿Cómo está nuestra pequeña heroína?», preguntó Miguel, acercándose a la cama. «Valiente como siempre», respondió Elena, sonriendo a través de las lágrimas. Javier se aclaró la garganta. «Tengo noticias», dijo, su voz mezclando emoción y preocupación. «La historia ha explotado. Está en todos los medios, en ambos lados de la frontera. La gente está exigiendo justicia, cambios en las leyes, mayor protección para los niños». «¿Y el coyote?», preguntó Lupita. «Bajo custodia máxima», respondió Javier, junto con docenas de sus cómplices. «Pero siempre hay un pero», murmuró Elena. Javier asintió. «Hay amenazas. Gente poderosa que fue expuesta está buscando venganza. Vamos a necesitar protección. Todos nosotros». El silencio cayó sobre la habitación mientras todos procesaban la información. Habían ganado una batalla crucial, pero la guerra estaba lejos de terminar. «¿Qué pasará conmigo?», preguntó María en voz baja, rompiendo el silencio. Elena sintió que su corazón se encogía. En medio del caos y la adrenalina, casi había olvidado el desafío más inmediato: el futuro de María. «Estamos trabajando en eso, cariño», dijo Elena, acariciando el cabello de la niña. «Te prometo que encontraremos una solución».
Como si fuera una señal, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, era la detective Sarah Johnson, acompañada por una mujer de traje que Elena no reconoció. «Doctora Ramírez», saludó Johnson, su tono mucho más respetuoso que en sus encuentros anteriores. «Tenemos que hablar sobre el futuro de María». La mujer de traje dio un paso adelante. «Soy Carmen Vega, de Servicios Sociales», se presentó. «Estamos aquí para discutir la custodia temporal de María mientras procesamos su caso». Elena sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿Iban a llevarse a María? Después de todo lo que habían pasado, ¿la separarían de la niña? Yo quiero cuidar de ella», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Todos en la habitación la miraron con sorpresa. María, sin embargo, sonrió, sus ojos brillando con esperanza. Carmen Vega estudió a Elena por un momento. «Entiendo su deseo de proteger a Pacutus a la niña, doctora, pero debe comprender que el proceso de custodia es complicado, especialmente en un caso de alto perfil como este. Haré lo que sea necesario», insistió Elena. «Tomaré cursos, llenaré formularios, lo que haga falta. Pero María necesita estabilidad, necesita sentirse segura». La detective Johnson intervino. «Puedo dar fe del compromiso de la Dota Ramírez con el bienestar de María. Sin ella, nunca habríamos desmantelado esta red de tráfico». Carmen Vega asintió lentamente. «Bien, podemos considerar una custodia temporal mientras se procesa la solicitud formal. Pero debo advertirle, doctora, que el camino no será fácil». Elena miró a María, luego a sus amigos, que la observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que estaba a punto de embarcarse en otro desafío monumental, uno que cambiaría su vida para siempre. Pero al ver la esperanza en los ojos de María, supo que valía la pena. «Estoy lista», dijo Elena, su voz llena de determinación. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la habitación con su luz cálida, Elena comprendió que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Un camino lleno de desafíos, pero también de amor, esperanza y la promesa de un futuro mejor. La batalla por la justicia había sido ganada, pero la lucha por sanar, por reconstruir vidas rotas, apenas comenzaba. Y Elena estaba lista para enfrentar cada obstáculo, con María a su lado y el apoyo de su nueva y poco convencional familia. El precio de la libertad había sido alto, pero la recompensa, la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de una niña y en el futuro de una comunidad, era incalculable. 6 meses después de aquella noche fatídica en el almacén, Elena se encontraba de pie frente al espejo, ajustando nerviosamente su traje. Hoy era el día en que testificaría ante el Tribunal Internacional sobre el caso de tráfico de niños que había sacudido ambos lados de la frontera. «¿Te ves bien?», dijo una voz detrás de ella. Elena se giró para ver a María, sonriendo desde la puerta de la habitación. La niña había crecido en los últimos meses, no solo en estatura, sino en confianza y alegría. «¿Estás nerviosa?», preguntó María, acercándose para tomar la mano de Elena. Elena asintió, permitiéndose mostrar un momento de vulnerabilidad. «Un poco, pero sé que es lo correcto». Juntas, salieron del apartamento que ahora compartían. En la calle, Miguel las esperaba en un auto, con Lupita en el asiento del copiloto. «¿Listas para hacer historia?», preguntó Miguel con una sonrisa, aunque Elena pudo notar la tensión en sus ojos. Todos sabían lo que estaba en juego hoy. El viaje al tribunal fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar, se encontraron con Javier, quien los esperaba en las escaleras del imponente edificio. «La prensa está enloquecida», les informó. «Esta es la historia del siglo». Mientras subían las escaleras, Elena vio rostros familiares entre la multitud. La detective Johnson, que ahora lideraba una unidad especial contra el tráfico de personas.
Carmen Vega, quien había sido instrumental en el proceso de custodia temporal de María. Incluso vio al doctor Carlos, quien había sido liberado bajo fianza y ahora colaboraba plenamente con las autoridades. Dentro de la sala del tribunal, Elena tomó su lugar en el estrado. Mientras juraba decir la verdad, sus ojos se encontraron con los de María, sentada en la primera fila. La niña le dio una sonrisa alentadora, y Elena sintió que una ola de determinación la invadía. Durante las siguientes horas, Elena relató su historia. Habló de la noche en que María llegó a la clínica, de los descubrimientos que la llevaron a investigar, de los peligros que enfrentaron y de las vidas que lograron salvar. Su voz, aunque a veces temblorosa por la emoción, nunca flaqueó. Cuando terminó su testimonio, un silencio reverente cayó sobre la sala. Elena pudo ver lágrimas en los ojos de muchos de los presentes, incluyendo algunos de los jueces. Al salir del tribunal esa tarde, rodeada por sus amigos y con María firmemente agarrada de su mano, Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Habían hecho lo imposible. Habían enfrentado a los monstruos y habían ganado. ¿Y ahora qué?, preguntó Lupita mientras caminaban bajo el sol de la tarde. Elena miró a María, luego a sus amigos, su familia elegida. Sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una verdadera esperanza para el futuro. Ahora, dijo, comenzamos de nuevo, juntos. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de dorado y rosa, Elena supo que aunque el camino por delante sería desafiante, ya no lo recorrería sola. Tenía una familia, un propósito y la determinación de seguir luchando por un mundo mejor, un niño a la vez. El futuro, por fin, se veía brillante. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.